Hoy 13. Yo sé que, que los vídeos deben ser atemporales, pero es que hoy es un día muy concreto. Es el día 13 de mayo de 2025. 13 de mayo es la Virgen de Fátima del año 2025. Y de ahí el interés de hacer esta grabación. Por eso, como a modo de prueba, hago esta introducción. Voy a explicar un poco lo que Potencia Kulka para recordarlo y relanzar el proyecto con toda la fuerza del mundo. Vale. Así que adelante, Noemí. Muchas gracias por estar aquí de entrevistadora experta. No, muchas gracias a ti por recibirme. ¿Nos podrías decir a todos quién eres, cuántos años tienes y por qué surgió esa idea de Potencia Kulka? Bueno, una pregunta muy, muy completa, obviamente. ¿Quién soy? A ver, me llamo María Amelia de nombre. El María es fijo porque mi abuela se llamaba Amelia y el María distinguía a la joven de la mayor, o sea que me llamo María Amelia. Guzmán, mi primer apellido, evidentemente el apellido de mi padre, un hombre maravilloso donde los hubiera, que falleció hace ya unos años, pero que hubiera cumplido el año pasado 100 años. O sea que, el segundo apellido, Martínez Valls, lo llevo a ultranza porque soy de las defensoras del segundo apellido de una manera radical. Creo que es el mejor guiño a la igualdad que se puede hacer, que estando en España nos acostumbremos a utilizar de forma sistemática el segundo apellido. Yo que he vivido en el extranjero y ahora me imagino que vendrá a cuento, no os podéis imaginar la envidia que nos tienen todos los países por el hecho de que tengamos dos apellidos que son legalmente reconocidos y asumidos por la costumbre. Las mujeres no perdían su apellido, pero ni en la Edad Media. Entonces me parece, bueno, una cosa penosa que haya esta tendencia un poco heredada o copiada de los sajones de perder el segundo apellido. Lo veo una pena. Así que yo, incluso siendo un apellido un poco largo y por tanto problemático, lo mantengo. Luego Martínez Valls es el apellido de mi madre, que afortunadamente vive, aunque ya tiene 96 años y bueno, desgraciadamente no será eterna, pero de momento vive. Ya sé que es una pregunta un poco mal decirla, pero quisiéramos saber cuántos años tiene. Verdad. No me quería escaquear ni mucho menos. Yo nací en 1955, el 9 de mayo de 1955. Por tanto, acabo de cumplir el viernes pasado 70 años. Y además lo llevo con honor porque considero que es una edad bonita y en mi caso ha coincidido con la fecha de mi jubilación. Porque yo pedí una prórroga y me prorrogaron 5 años. Por tanto, ahora ya tenía obligatoriamente que jubilarme, lo cual no es ningún drama, ni mucho menos. Es una nueva oportunidad, una nueva etapa que se abre y que pienso disfrutar para mí y para ofrecer lo mejor que se me puede ocurrir a mí para la sociedad. ¿Podrías hablar un poco de cómo fue también ser madre y a la vez una gran mujer, ya que a tu época, en tu época no estaba tan visto ser una mujer tan empoderada como tú y tener tantos títulos como tú? Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo he de reconocer que mi madre ya trabajaba, mi madre era catedrático de filosofía, mi abuela era maestra, mi bisabuela ya trabajaba fuera de casa, era tabaquera. En mi caso, bueno, la realidad es que todas mis compañeras han trabajado. Quizá lo que es verdad es que no hayan llegado a puestos directivos como he llegado yo. Eso sí es verdad. Hombre, yo estoy orgullosa, medianamente orgullosa. Para mí ha sido una cosa normal que ha venido, han sido las circunstancias. Pero ahora que tengo efectivamente 70 años, pues sí que considero que tengo como cierta obligación de decirlo, porque hay que tener referentes y cuando no se tienen, pues hay que constituirse en referentes. Y sobre todo para las niñas y las mujeres que por un momento dado han pensado en ser científicas, pues sí que se lo cuento. O sea que yo
soy científica de origen, fui la primera mujer como inspectora del Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones, del comercio exterior, ya en este caso de España, no la primera mujer de Murcia, la primera mujer de España, la primera científica también que alcanzaba ese puesto. En fin, que efectivamente pues tengo que reconocer que he sido un poco referente o que puedo ser un poco referente, con lo cual pues le intento empujar a las niñas y a las científicas a que se den cuenta de que si yo he podido, pues ellas pueden. ¿Por qué decidiste fundar Potencia Cúbica? A ver, os voy a contar. No sé si no hemos hablado todavía quizá de Potencia Cúbica. En principio es una asociación sin ánimo de lucro, se llama Potencia Cúbica. Y yo la fundé en el año 2001, luego por cuestiones legales, realmente terminó la inscripción, pertenece a 2002, pero bueno, en esas fechas más o menos. La fundé porque yo acababa de ocupar un puesto importante, venía de ser consejera comercial ante los organismos internacionales de la ONU y la Organización Mundial del Comercio. Era un puesto importante que además solo solían alcanzar ya la gente muy mayor y yo la verdad es que todavía era joven. Ya me han pasado ya años desde que entrara en el cuerpo y yo no me veía mayor, pero ahora lo pienso y es ridículo. Tendría 40 y pocos años. En el fondo era una mujer joven todavía. Entonces, cuando volví de ser consejera, pues eso que me entró el ataque de responsabilidad y pensé he llegado al máximo en mi vida profesional o prácticamente al máximo y ahora corresponde que le ofrezca a la sociedad lo que me ha dado y dedicarme a temas estrictamente solidarios, sociales, no sé, fue un poco un ataque de responsabilidad del cual no me arrepiento, pero la conclusión que saco ahora es que cada cosa tiene su momento. Si tenía 44, 45 años al final, pues realmente no era el momento de dejar la vida profesional para dedicarse a temas estrictamente sociales, porque me quedaba mucha carrera, después me nombraron otras cosas, entonces en el fondo el momento es ahora, como siempre digo. Lo cual no quiere decir que no la haya mantenido, la he mantenido desde que se fundó, la he mantenido... No pasa nada, seguimos. A ver, entonces, como os comento, pues, como te comento, Noemí, pues la he mantenido estrictamente a mi costa económica, de lo cual no me arrepiento. Oye, hay gente que dedica su dinero a otras cosas, pues yo la he dedicado a comprar dominios, a ceder pues un pequeño apartamento, en fin, y cada uno hace lo que considera oportuno con su dinero ganado, con el esfuerzo, con el sudor de su frente. Y bueno, pues yo lo hice así. ¿Cómo surgió la idea del nombre Potencia Cúbica? Eso sí que lo tuve claro. Mira, cúbica viene de 3, cúbica, y potencia es una palabra que te elevas y te das cuenta que te sube, que potencia, es que lo definido no debe entrar en la definición, pero potenciar significa elevar, pero no multiplicar, no sumar más. Potenciar algo es elevarlo a la potencia. Y dentro de las potencias podría ser potencia al cuadrado, potencia enésima, potencia. Bueno, pues yo elegí la cúbica porque me gustaba el 3 como cifra. Me resulta muy inspirador el 3. ¿Cuál es el propósito principal de Potencia Cúbica? A ver, el propósito general es ayudar a la gente que más lo puede necesitar, a las personas vulnerables, lo cual es un término muy amplio. En el momento en que yo la fundé, la palabra vulnerable no era general, no se solía utilizar. Entonces, en Potencia Cúbica, cuando yo redacté los estatutos, ponía desfavorecidas. Entonces, el propósito general era ayudar a las personas desfavorecidas a conseguir determinadas cosas. Resumiendo mucho,
el objetivo principal de Potencia Cúbica es detectar y ayudar a detectar a esos colectivos desfavorecidos o diríamos ahora vulnerables a que lo sepan detectar. Yo cuando era consejera en la OMC y en la ONU, había un comité concretamente que se llamaba, era el de los países menos desarrollados, era los más pobres del mundo, ¿no? Y entonces hubo un comité muy importante en que se decía qué iba a hacer el resto del mundo por ellos. Entonces, fijaros, la conclusión de aquella conferencia de alto nivel para los países menos desarrollados es que lo que podíamos hacer el resto de países, que éramos o desarrollados o al menos en vías de desarrollo, era ayudarles a definir sus necesidades, a saber lo que nos tenían que pedir. Esa fue la conclusión. Pues eso se me quedó a mí muy grabado y pensé que Potencia Cúbica tenía que, por una parte, ayudar a que tú detectaras tus propias cualidades innatas para ver cuáles merecía la pena potenciar. Y también ayudar a que el resto de las personas, principalmente las que pertenecían a colectivos vulnerables o menos favorecidos o desfavorecidos, fueran capaces de detectarlos, para que pudieran centrarse en esas habilidades para potenciarlas. ¿Cuándo nació Potencia Cúbica? Yo digo, nació a la vuelta de mi estancia en Ginebra y concretamente la primera vez que presenté los estatutos fue, me parece que, pues seguro, el 16 de julio del 2001, porque era la Virgen del Carmen, por eso me acuerdo, aunque figura la inscripción en el 2002 porque hubo que hacer correcciones, entró en vigor una nueva ley de asociaciones y había que hacer unos cambios en los estatutos. Pero bueno, comenzó de primeras del Día de la Virgen del Carmen del 2001. ¿Qué simboliza para ti la Virgen del Carmen en tu vida y en este proyecto? Bueno, la realidad es que yo tengo dos hijas, una muy lista, que ya me ha dado 2 nietos, y la segunda que es maravillosa, ya tendréis ocasión de conocerla, pero tiene una discapacidad intelectual y se llama Carmen Paula. Entonces, bueno, pues no cabe duda de que me ha inspirado un poco. Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Uno se da cuenta de los problemas de los demás pues con mucha frecuencia cuando los tiene. Entonces, la Virgen del Carmen le representaba. No es que sea yo particularmente religiosa, pero bueno, hay hitos que son muy importantes en un país como España y la Virgen del Carmen lo es, el 16 de julio. ¿Por qué es importante enfocarse en las 3 mejores características de cada persona? A ver, a lo mejor podría haber sido otro número, pero el 3 es que es un número muy, muy importante. Si pensáis, la Trinidad, el triángulo, en fin, hay muchísimas cosas filosóficas que tienen el 3 como centro. Entonces, para mí el 3 es algo que me inspiraba mucho. Y yo considero que es importante focalizarse, por tanto, que el número no sea excesivamente grande, de cualidades, y luego centrarse en aquellas cualidades que merezcan la pena. No sé cómo decirlo, no se puede ir a todo, en principio. Hay que intentar tener una gama, tampoco a uno, que es como jugar al todo o nada. Entonces, 3 me parecía un número suficientemente grande y suficientemente pequeño. Lo cual no quiere decir que tú solo tengas 3 cualidades buenas, puedes tener 5 o 6, las que quieras. Lo que pasa es que tienes que, la metodología es fijarte en las 3 mejores, para que puedas tener foco y para decir, bueno, en esas voy a echar el resto. Voy a intentar, mejorarlas para que esas cualidades se conviertan en verdaderas capacidades. Imaginaos, no sé, alguien que tiene unas cualidades físicas fantásticas, que sea como un atleta en potencia. Entonces, bueno, y que después tiene un accidente de tráfico y queda tal. Bueno, pues esa cualidad a lo mejor tiene que ser sustituida o puede dedicarse a ser un atleta paralímpico, pero me refiero a que hay que tener un poco de cintura. O sea, no, tu elección no es un castigo, es una opción, ¿eh?
Entonces, tienes que intentar detectar 3 en las que vas a priorizar el esfuerzo y si tienes más, pues mejor para ti. ¿Y cuáles serían tus 3 potencias? A mí me da vergüenza decirlo, me da vergüenza decirlo, pero claro, a veces cuando he dado charlas de este tipo, pues al final las he dicho más que nada para que la tomaran un poco como ejemplo. Yo me lo he estudiado, quiero decir, me he estudiado a mí misma sin hurgar, pero sí pues, le he dado vueltas y a veces la he cambiado una por otra. Y yo al final las cualidades que considero que tengo y que, pues, que me conviene explotar son la primera. Pues en general tengo cierta capacidad de comunicación. Soy capaz de decir lo que quiero decir de forma oral o de forma escrita o simplemente de forma corporal. Quiero decir que soy capaz de transmitir lo que quiero transmitir. A veces no se entiende muy bien, a lo mejor porque no quiero transmitirla, pero en el fondo creo que soy capaz y siempre se puede mejorar. Oye, pues no te comunicas bien, bueno, pues tendré que estudiarlo, tendré que mejorarme, pero tengo una base por la que merece la pena trabajar, ya que tengo esa cualidad inicial. ¿Cómo le podríamos llamar así en términos modernos? Pues quizá asertividad. Soy una persona asertiva. Cuando quiero decir una cosa, la digo. Sí. Más o menos. Bueno, la segunda que yo considero que es importante para todo el mundo, o sea, que quiero decir que a lo mejor puede que una persona no tenga esa cualidad como primera, pero es una cualidad que ayuda a triunfar, ¿eh? Y es la resistencia a la frustración. La resistencia a la frustración. Si una cosa sale mal, pues yo soy de la zona de Murcia, del sureste de España, del sur de Europa, se dice una mata que no ha echado. O sea, que quiere decir que, bueno, pues ¿qué vamos a hacerle, no? O sea, no me vuelvo loca porque no se ha conseguido eso, ni me deprimo en principio. Quiere decir que resistencia a la frustración. Y eso lo consigo porque tengo una cualidad asociada a esa cualidad básica que es la de que soy capaz de hacer compartimentos estancos. O sea, si una cosa me sale mal, pues la dejo como si dijéramos recluida, pero la de al lado puede salir bien. O sea, soy capaz de convertir la vida en píxeles, ¿sabes lo que se dice? En cuantos, para que si hay algo que sale mal, pues se quita el cuanto, se quita el píxel y el resto pues queda más o menos bien. Esa resistencia a la frustración, esa capacidad de hacer compartimentos estancos, que es para mi gusto es la misma cualidad, pues yo creo que en términos modernos la denominaría resiliencia. Soy una persona resiliente. Y la tercera cualidad es ser capaz de establecer contactos. Yo siempre digo que hay que ser río, hay que ir por donde sea, hay que ir recogiendo un poco, ser un cesto de cerezas, de comunicar unos con otros, establecer redes neuronales, que ahora están muy de moda con la inteligencia artificial, pero cuando yo empecé no estaban tan de moda. Esa capacidad de hacer una tela de araña un poco en el que haya unas personas contactadas con otras, bueno, esa más o menos. Y yo esa, en términos como sigamos actuales, le llamaría empatía. Entonces, mis primeras cualidades que considero más notables pues son la asertividad, la resiliencia y la empatía. ¿Qué significa para ti ser río y encontrar más que buscar? Pues fíjate, esa es una cosa que para mí lo tengo claro. Ser río significa tener flexibilidad. Había una frase que se atribuye a Santa Teresa, no sé, pero que hay que ser flexible como la seda, pero irrompible como la misma. Entonces, ser río es ir buscando los lugares por los que el agua puede ir pasando. No es una flecha rígida que va a ese objetivo y que tiene que pasar por donde haga falta. No. O sea, ese río da esa flexibilidad que hace que el agua pase por donde puede pasar. Y luego lo de ir encontrando, más que buscando, yo ahora le llamo serendipia. Lo aprendí no hace mucho, porque la palabra serendipia, que en inglés serendip existía desde hace muchísimos años, se reconoció en la Real Academia en 2014 o algo así, o sea, no hace mucho.
Pero es una palabra necesaria. Hace referencia a un cuento persa, los príncipes de Serendip, que eran capaces de encontrar momentos, no sé, cosas importantes, tesoros, lo que sea. La serendipia o el encontrar más que buscar es que hay que ir por la vida pues con los ojos abiertos, con ganas de aprender, ganas de captar, pero no por, no sé, no empeñándote en buscar una cosa que a lo mejor no está en tu camino. Esa es un poco la idea. ¿Qué es el momento Kairos y por qué es importante? Bueno, a mí esto, la verdad, me lo comentó, fíjate, presenté un libro en un momento dado y en la dedicatoria así que me hicieron en el mensaje me lo envió. Dice, es que era, porque había tardado bastante tiempo en publicar ese libro por razones que ahora no vienen al caso, y me dijo, es que se ha publicado en el momento Kairos. Entonces profundicé más en el concepto y me encantó. El tiempo tenía dos definiciones. El tiempo se define como el tiempo cronológico, que es el Cronos, el dios Cronos, y Kairos, que es el momento que conviene, el momento en que las cosas tienen que suceder. Pues entonces el momento Kairos es ese momento que no fue ayer ni es mañana, es hoy. Es cuando surge que estas cosas sucedan. No sé, no es predestinación, es estar abierto a que cuando debes hacerlo lo hagas, cuando es tu momento que no lo traiciones, que lo acojas como tu buen momento. ¿Qué es el segundo terceto de la vida? Ay, eso para mí es muy interesante. A ver, mirad, yo hace ya tiempo que tengo una teoría científica, entre comillas, porque yo la descubrí desde una óptica científica. Tuve que hacerle pues un pequeño discursito a mi madre cuando cumplió 90 años y empecé casi de broma a jugar con las cifras. Tengo esa mentalidad científica siempre de buscar y que a la vez quería mezclar con la poesía, porque también soy un amante de la poesía, y me di cuenta de que la vida tiene estructura de soneto, de verdad, que no es ninguna broma, de soneto con estrambote. Aunque creo que todo el mundo lo sabe, pero el soneto es una estrofa de 14 versos que puede tener algunos sobrantes, algunos añadidos, que se llama el estrambote. Bueno, pues si yo hago una serie de cálculos matemáticos dividiendo la esperanza de vida entre 14, me salen que aproximadamente cada verso vital está constituido por 6 años. A partir de ahí empiezo a hacer los cálculos y entonces los primeros 24 años, y por 4, 24, resulta que es el primer cuarteto de la vida, ¿vale? Que llega de 0 a 23 años. O sea, el primer año de tu nacimiento, que tienes 0 años, hasta el año que cumples 23 años, que es el 24 años de tu vida. Vale, pues ese es el primer cuarteto. En los siguientes 24 años, yo en el dibujito que tengo lo pongo de color verde, porque es el verde esperanza, ¿vale? El de la formación, el de muchas cosas. El siguiente cuarteto, que son 24 años más, que va desde 24 a 48, ¿vale? Entonces, lo pongo en los dibujos de color rojo, es el corazón de la vida, realmente ya te has formado, es cuando empiezas a trabajar, cuando tienes una familia nuclear, si quieres tenerla, si no quieres tenerla, pues tan a gusto, pero bueno, es la época de tenerla. En fin, ese es el segundo cuarteto. El primer terceto va después de los 48, va a partir del 49. ¿Y qué pasa con el primer terceto? Pues ya te has consolidado, es el principio de la madurez, ya, en fin, es como si digamos has pasado un poco el ecuador de la vida. Primer terceto son 18 años. ¿Y qué es el segundo terceto? Pues los 18 años siguientes. Empieza en el año en que cumples 66 y termina el año en que cumples 83. Bueno, pues ese es el segundo cuarteto de la vida. Yo estoy en el segundo cuarteto de la vida. Y hay mucha gente, tengo aquí una lista de personas que están en el segundo cuarteto de la vida que no te imaginas, que en el fondo casi todos los que mandan están en el segundo cuarteto.
Bueno, a ver, me vais a dejar que mire un poco. A ver, en el segundo cuarteto de la vida está, uf, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Segundo, desde luego, sí, el presidente de China, Vladimir Putin, John Biden también, también está, por supuesto, Trump. Lo estoy mirando, perdonad, porque a lo mejor no estoy diciendo políticamente correcta, porque habrá gente que estará a favor o en contra, pero eso no tiene nada que ver. Es que están es la edad del segundo o tercero, ya está. ¿Eh? A ver, el Boris Johnson lo citaré después. Angela Merkel, Alberto Fernández, Antonio Guterres, por ejemplo, de la ONU, el ex primer ministro de Japón, Meryl Streep, Elton John, por ejemplo, Madonna. No, Elton John lo vamos a dejar, porque luego os explicaré por qué lo tenía yo apuntado aquí, pero Madonna, por ejemplo, bueno, muchos más, no os imagináis. Frances Hamilton, que es una premio Nobel de Química, mucha gente, de verdad, no os imagináis. Después del segundo o terceto, no termina la vida, porque oye, uno no tiene por qué morirse cuando la esperanza de vida sea tal cual, porque bueno, uno tiene derecho a seguir viviendo su vida por encima de las estadísticas. Entonces viene el estrambote. El estrambote de la vida es ir construyendo versos después de que se haya cumplido lo que era la esperanza de vida estadística. Y también hay mucha gente importante que está en el estrambote. La verdad es que yo, el primero que tenía, la última charla que di sobre el tema, como ejemplo del estrambote, era el Papa Francisco. Lamentablemente, pues lo voy a tener que quitar, pero hay mucha más gente que está en el estrambote de la vida, que son gente relevante, y que yo, como os he dicho antes, soy de Murcia, del sur de Europa. Y en mi ciudad, en mi región, había un trovero, ¿sabes lo que son? Cantadores, repentizadores, una maravilla, que se llamaba el tío Juan Rita. Y vivió hasta los 107 años, ya ha fallecido, hasta los 107 años, y hasta los 105 años realmente estuvo con una lucidez bastante más que razonable. Era claro que estaba en el estrambote de la vida. Yo por eso cuando hago el cálculo les coloco hasta los 107 años. No es muy habitual que la gente viva hasta los 107 años, pero bueno, como poder se puede. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente que no tiene nada que enseñar? Nada que aportar. Pues le diría que seguro que no tiene razón. Que le diera vueltas porque seguro que tiene muchas cosas que enseñar. Yo recuerdo, había un hombre de la calle, como se dice, se llamaba Pedro, que me acuerdo perfectamente de él. Lamentablemente ha fallecido y me hubiera encantado, le dije que un día le iba a hacer una entrevista, pero no llegué a hacérsela cuando falleció, no sé si de buena o mala manera. Pero la cuestión es que decía que tenía muchos hijos. Me contó un día que lo vi en un parque. Dije, ¿y usted por qué está aquí? Me dijo, yo le advierto que tengo muchos hijos y les tengo que enseñar que no se puede ser asesino así por las buenas. Tengo que enseñar cuando uno puede hacer cosas malas y cuando no. Quiero decir que esto es un poco medio de broma, medio en serio, pero no del todo de broma, ¿eh? Quiero decir que todos podemos enseñar cosas. Hasta decir, oye, esto me ha salido mal. Yo te voy a... Mira, hay una frase que me encanta, que dice, no hay mejor libro de autoayuda que una buena biografía. ¿Por qué? Porque es que la biografía te permite tener referentes. Oye, y sin sermoneos. Esto ni bueno ni malo. Yo soy así. He hecho esto y me ha salido bien. He hecho esto y me ha salido mal. Entonces, digamos, te permite a ti, nada más que habiéndole expuesto tu vida, pues adquirir criterio para saber dónde está el bien y dónde está el mal. No siempre te lo tienen que contar, puedes tú verlo por tu cuenta. ¿Qué simboliza la margarita o anagrama de potencia oculta? A ver, no sé si la tenéis delante o detrás de mí. A mí la margarita de potencia oculta me encanta. Es que os digo la verdad, o sea, es que ya la llevo, mirad, la llevo en forma de medalla chavada en plata, me encanta.
Y eso que no está del todo, no está conseguido con los colores que yo le mandé al joyero para que me lo hiciera, pero ha quedado como una medalla fina en el sentido de que quizá los colores sean menos ácidos que los que la maqueta que yo le envié, pero que también queda bonito. Os explico. La margarita de potencia cúbica está formada por cubos. Está formada por cubos. Si os dais cuenta, tiene un cubo verde en el centro. ¿Por qué tiene un cubo verde en el centro? Bueno, por varias razones. La primera, porque el primer anagrama de potencia cúbica, cuando yo lo creé en el 2001, era precisamente un cubo verde en el que en una esquina estaba la cara de mi hija Carmen Paula, que se expandía hacia todas las caras del cubo. Ese fue el anagrama original del 2001. Pero bastante poco después ya se convirtió en lo que es la margarita. La margarita se apoya como en tres parejas, como si fuera un trévedes, no sé, sabéis lo que es, ¿no? Un sitio para apoyar las paellas, así. El cubo verde se apoya en el centro con tres parejas de cubos. Una pareja de cubos fucsia. La realidad es que los cubos fucsia, en el fondo yo quiero que me representen a mí o a personas que tengan un poco mi manera de ser, apasionadas, con cierta fuerza, con cierta impulsividad. No sé, me gusta el color fucsia, me representa, me encuentro a gusto con ese color. Quiero decir, para mí significa fuerza, significa pasión, significa energía. Después están unos cubos naranjas. Una pareja de cubos naranjas que sujetan el verde. O sea, tenemos una sujeción del cubo verde, que es la esperanza, por una pareja de cubos fucsia. Ahora, una pareja de cubos naranja. La naranja, yo es que también, bueno, no sé cuántas veces he repetido que soy de Murcia, pero yo aquí tenemos el Levante español, la naranja es pues la reina de las frutas o un cítrico muy representativo para nosotros. Y es la dulce acidez. Para que el sabor de la naranja sea equilibrado, no sé si lo sabéis, pero no puede ser dulzón, no puede ser dulzón. Hay un tipo de naranja que se llama grano de oro, que son buenas y son muy dulzonas, pero no se consideran equilibradas, porque para que una naranja sea verdaderamente buena, tiene que tener equilibrado el sabor dulce con el sabor ácido. La acidez dulce, la dulce acidez. Entonces, la naranja significa un poco la diversidad, la dulce acidez. Eso es lo que significa naranja. Esa sal de la vida no es lo mismo que el fucsia. ¿Y qué significa el azul? El azul es el color del segundo terceto. Significa muchas cosas. El azul turquí, ese azul que no es un azul celeste, no es un azul fuerte, es lo que se llama el azul turquí. Lo primero es que, como creo que os he dicho, soy de ciencias, y el azul turquí es el azul de los científicos, la muceta de los que estudiamos ciencias. Por otra parte, es el color del segundo terceto. Y por otra parte, que esto no lo había pensado al principio, es el color de Europa, que también me encanta. Así que eso significa la margarita. Es un cubo verde con una pareja de cubos fucsia, una pareja de cubos naranja, una pareja de cubos azules, azul turquí. ¿Por qué crees que la estabilidad es clave en el talento senior? ¿La estabilidad? Es clave en el talento senior. Bueno, a ver, yo creo que el talento senior, que para mí viene representado por el segundo terceto y más, que luego si te parece os lo explico un poco más, porque yo no me preocupo solo estrictamente del segundo terceto, sino que lo amplío un poco más. Yo creo que tiene la ventaja de que ya no estamos en un periodo de formación, de búsqueda de soluciones laborales, ni siquiera estamos en un proceso de búsqueda de hijos en este momento. Estamos en un momento como más calmado, en que las experiencias y conocimientos se organizan. Y que si nos esforzamos se organizan más todavía. O sea, si las preparamos para ser transmitidas, pues se organizan más todavía. ¿Qué es el canto a Judas y qué mensaje transmite? Pues fíjate, me gusta la pregunta porque sí que no pensaba que me lo ibas a hacer. Como estábamos metidos en el tema de potencia cúbica y el segundo terceto y la vida tenía estructura de soneto.
Pero el canto a Judas yo le tengo especial cariño. Es un poema que no está en ningún libro. La realidad es que voy a intentar recuperar estos poemas que no están en ningún sitio específico para reunirlos. Voy a incluso, he pensado el nombre, Jirones Rescatados o algo así. El canto a Judas es un canto a los malos, a los malos. Si te mueres y el origen, fíjate, se me ocurrió escribirlo cuando falleció Ferdinand Marcos de Filipinas, y yo ni tenía nada que ver, ni nunca he tenido ninguna vinculación. Pero bueno, en aquel momento me dio por pensar la importancia que tienen los malos en el desarrollo de la historia. Yo a veces pienso qué hubiera pasado con la historia de la cristiandad si no hubiera existido Judas, que encima tenemos que estarle agradecidos, porque si no, no existe el malo, que es el que desencadena el resto de los acontecimientos. Canto a Judas yo lo he localizado aquí y te lo voy a leer, que por si acaso. Dice, canto a Judas, a ti te canto, Judas, y en ti a los malos de la tierra, al corrupto, al violador, al asesino, al que miente, al que traiciona al pueblo o a su amigo. Hoy que nadie te adula, ni recuerda el porqué, espera que se me ha ido, ni recuerda el porqué de su alabanza antigua, hoy que ya no eres bello, ni potente, ni listo, ni tan siquiera humano. Hoy que estás en el suelo con los tobillos rotos, inerte como el bronce, hoy yo te canto por cada trozo de bondad de tu pasado, por si el futuro te aprecia y yo muriera sin poder rendirte desagravio. No es este poema un juego de mi mente, es un flujo de amor que estoy sintiendo por aquellos que caen desde la gloria. Le canto a los que insulta al mundo, por si lloran. Al malo, sin excusa, por si sufre un poco, yo le quiero. Bueno, es un poema que actualicé al 2021. No recuerdo exactamente cuándo lo escribí, pero vamos, por esa época de la historia de Ferdinand Marcos. ¿Y qué significa? Pues eso, que todo, bueno o malo, personas o hechos, tienen repercusión en la vida, ¿no? Tienen repercusión en la vida. Entonces, bueno, hay que positivarlo en el sentido de que hay que extraer de la existencia de la persona mala y de los hechos malos, pues lo bueno que han podido traer. ¿Qué es el síndrome de la abeja reina? Uy, madre mía. El síndrome de la abeja reina era un nombre que yo tenía para un pequeño libro. Y me acuerdo cuando presenté en el Ramón Gaya, en la edición facsímil de mi libro La contradicción del alma enardecida, pues la verdad es que lancé algunos proyectos que la verdad es que se quedaron en nombre. Me acuerdo que era el síndrome de la abeja reina, Lora al zángano y unos cuantos más que me inducían a reflexionar. Pero concretamente el síndrome de la abeja reina es el que sienten, en el fondo yo alguna vez lo he sentido, esa necesidad de crear aunque sea a costa de tu propia salud o a costa de tu propia identidad. Pensad en la abeja reina que se dedica a crear, a agrandar la colmena a costa de ser pues absolutamente dependiente, con el vientre hinchado, pero ese ánimo de crear, de dejar legado, pues le supone o le compensa en todas las incomodidades del mundo porque necesita seguir creando. Bueno, eso más o menos, no sé si se entiende. Sí. ¿Qué significa el síndrome de Naye? De Naye. Ajá. El síndrome de Naye significa no asimilación de idioma extranjero. Es que yo he vivido bastantes años fuera de España. He vivido casi 5 años en Ginebra y 5 años largos en Brasil. Entonces, 10 años. Y he notado que ese síndrome no es tan raro, ¿eh? Y de hecho, bueno, estoy aquí rodeada de gente muy joven, pero los que
iba a decir peinamos canas, pero no es el caso de las mujeres, pero los que ya estamos en unas edades, pues no sé, nacidos en los 50, 60 y tal, teníamos dificultades reales para conocer, para tener idiomas. Tened en cuenta que yo pertenecía a clase media, bueno, mis padres eran los dos funcionarios, mi madre catedrático, media, tirando alta, media tirando alta. Y fijaros que de 100 chicas que éramos en un colegio bien, solamente 11 estudiábamos inglés, solo 11 de 100. Y además de forma bastante deficiente. Quiere decir que idiomas propiamente en una provincia, quizás en Madrid sí, o quizás si te mueves en un entorno de diplomáticos y tal, sí, pero en una provincia tal no teníamos formación en idiomas. Entonces, aparte que existen causas que ahora mismo no vienen a cuento, pero naturales, para que los españoles tengamos dificultades en aprender idiomas extranjeros. Quizá no venga muy a cuento, pero es que me encanta decirlo. O sea, las características del español como segundo idioma son idóneas, porque es un idioma coherente, es un idioma corpóreo, otro día os lo explico. Es un idioma sintácticamente razonable. Bueno, hay muchas razones y es un idioma es el segundo del mundo como lengua materna más abundante, antes que el inglés, antes que el inglés. Estoy hablando de lengua materna. Primero es el chino y después es el español directamente. Es decir, que es un idioma tal. Y una de las características que le hacen muy adecuado para ser segundo idioma es que es un idioma fonéticamente pobre. Fonéticamente pobre. ¿Eso qué significa? Pues que tiene solo 5 sonidos vocálicos, tiene solo 19 sonidos consonánticos. Por ejemplo, el árabe tiene 17 sonidos vocálicos, el portugués 12 sonidos vocálicos. La mayoría de los idiomas, el inglés tiene, creo que son 54 sonidos, o sea, y muy poco distinguibles. Quiere decir que para un español acostumbrado a hablar bien en su lengua, pues no tiene el aparato digamos, vocal acostumbrado a esos cambios. Entonces, bueno, hay de todo, pero no, es normal que le cueste trabajo. Entonces, naye significa no asimilación de idioma extranjero. Y eso tiene su repercusión, porque te pone en desventaja, claro. Te pone en desventaja, aunque haya sido de las personas que más o menos dentro de tu época tuvieras un conocimiento aceptable, pues con respecto a los que son nativos, pues te pones efectivamente en desventaja. Entonces, bueno, es un síndrome que hay que asumir, aceptar, y es lo que quizá no haya venido a cuento antes, que puede ser entre tus 3 limitaciones, que uno tiene que saberlas, pero no contarlas. Porque pertenecen a tu intimidad. ¿Para qué? Para sortearlas, para corregirlas en la medida de lo posible, pero solo en la medida de lo posible, o para evitarlas, o sea, para sortearlas, para asumirlas y para, en la medida de lo posible, corregirlas. ¿Vale? Hablaste anteriormente del segundo tercero. Te quisiera preguntar, ¿qué es el club del segundo tercero? Ah, muy bien. Sí, era necesario ampliar eso, porque yo creo que el segundo terceto ha quedado claro como etapa vital. Va desde el año en que cumples 66 años hasta el año que cumples 83 años. Son 18 años en que estás en el segundo terceto de tu vida, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Hombre, que antes que tú han estado una serie de señores que no se han muerto, aunque la esperanza de vida ha dicho que llegaba hasta ese punto, y que son los que pertenecen al estrambote. Entonces, todos los que pertenecen al estrambote, digamos, se incluyen en el club del segundo terceto, que está propiamente los del segundo tercero, base de estrambote. Y además añadimos dentro del primer terceto de esos 18 años los que están en el verso 11. En el verso 11 hay algunas personas que ya están o jubilados o en edad de jubilación, y entonces yo creo que hay que incluirlo. Yo en cualquier caso ya son aspirantes al segundo terceto claramente, y que son los del verso 11, que están entre los nacidos
los que cumplen en el año 60 años hasta los que cumplen en el año 65. Entonces, el club del segundo terceto incluye, en el fondo, a todos los mayores de 60 años. O sea, los que cumplen en el año 60 años hasta que te mueres. Ese es el club. ¿Cómo llegó Potencia Cúbica a Latinoamérica? Bueno, yo he estado 5 años en Brasil como consejera comercial en la embajada, concretamente en Brasilia. La embajada en sí está en Brasilia, pero hay una oficina comercial en Sao Paulo, porque claro, Sao Paulo es una ciudad muy importante y Brasil es un país muy grande, entonces hay 2 oficinas comerciales. Llegó a haber 3, pero ahora en este momento hay 2, una en Sao Paulo y otra en Brasilia. Entonces hay que considerar que, no sé, yo allí me integré mucho, fui con mi segunda hija, no fui ya con mi marido ni con mi hija mayor, porque claro, estaban en una edad, mi marido era catedrático en la Universidad Politécnica de Cartagena, mi hija mayor ya era también profesional, en fin, no era posible, pero sí me lancé y estoy súper orgullosa en ese sentido de la decisión, porque creo que además a mi segunda hija le fue un mundo, o sea, estuvimos muy integrados, muy queridos, de hecho hasta tal punto que nos concedieron un visado permanente, tenemos un visado permanente en Brasil, tanto ella como yo, eso es un puntazo, porque no viene a caso, pero podríamos trabajar en Brasil, podríamos tal, y de hecho yo mantengo un pequeño apartamento allí, en fin, que me hace mucha ilusión el sitio. Y bueno, creé Potencia Cúbica con esa idea de irradiar, que está, claro, era una época en que todavía no estaba tan desarrollado el Zoom y tal, quizá ahora no hubiera sido tan necesario, pero en ese momento había problemas nosotros utilizábamos el Skype, pero no estaba generalizado como se generalizó a partir de la pandemia. Entonces me pareció importante mantener la vinculación y mantener allí un punto de contacto. Tenía la idea de ir con frecuencia, lo que pasa es que, bueno, claro, económicamente todo esto pesa, pesa también y ahora va a pesar más, así que necesito darle a esto sostenibilidad para poder ir con cierta frecuencia y tener allí pues un punto de irradiación hacia toda Latinoamérica. También Norteamérica, pero vamos, desde luego Latinoamérica. ¿Qué has aprendido de las personas de otros países en este proyecto? Mucho, de verdad. De verdad, yo recomiendo que a todo el que tenga oportunidad de pasar épocas fuera de España, creo que es interesante que lo hagan. Creo que es interesante porque da una visión de conjunto, digamos, te elimina esa sensación de ser, no sé, de tu zona circunscrita a tu casa, a tu punto, a tu ciudad, no sé, te abre la mente. Entonces, para mí fue muy importante Ginebra. Ginebra es un punto neurálgico en Europa y en el mundo, es la sede de Naciones Unidas en Europa, y luego la Organización Mundial del Comercio, además en los años en que estuve yo, que era el principio, tened en cuenta que estuve desde julio de 1996 y se creó en diciembre, a finales del 95. Fui, por supuesto, la primera consejera ante la Organización Mundial del Comercio de España y que lo viví desde el primer momento, el multilateralismo, bueno, ahora con todos los temas que estamos viviendo, pues no sé, me trae muchísimos recuerdos. He pasado una época que estaba más centrada en Brasil, pero ahora que ya lo veo desde un poco, digamos, con perspectiva, pues creo que Ginebra fue impagable. Ya no el vivir en Centro Europa con todas las ventajas y lo bonito que es, sino desde el punto de vista profesional fue interesantísimo. Para finalizar, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a quienes te escuchan? A ver, mensaje final. Bueno, que se intenten conocer a ellos mismos sin hurgar, sin dramatizar, sin hacer catarsis, con suavidad. Todo lo suave. Yo hay una teoría que tengo que se llama la teoría del pinball. No sé si habéis jugado alguna vez, pero es simplemente el arte de
con toquecitos pequeños, conducir la bola hasta que se cuele. Y yo creo que eso es muy importante. Tener la idea de con naturalidad, bueno, vivir al máximo, conocerse a sí mismo, sin dramatizar, siendo cómplice de uno mismo. No hay nadie que pueda ser más amigo de ti que tú mismo. Eso tienes que ser claro. Entonces no te puedes machacar. Tú te tienes que conocer. Tienes que descubrir tus 3 cualidades mejores para potenciarlas y para ofrecerlas a la sociedad. Mira, yo soy así, estos son mis valores, estos son lo que yo puedo ofrecer. Y también tienes que conocer tus defectos. Pero estos no se cuentan. Eso lo insisto yo mucho, no se cuentan. A los demás no les interesa. Te interesa a ti, que eres el que tienes que tomar medidas en ver qué haces con ellos. O los sorteas o los intentas corregir, pero sin machacarte, porque a veces algunos son difíciles de corregir, pero esos son tuyos. Y si alguien te los pregunta, bueno, no sé, que sea en un ambiente de una confianza total, pues no, te tienes que decir que no, que cuento, que para qué le interesa, que eso es tuyo. Y para finalizar, ¿qué sueñas para el futuro de Potencia Pública? Ay, sueño que sea sostenible, esa es realmente. O sea, sueño que pueda funcionar sin mí. Digamos que no me sienta imprescindible, que yo no me sienta necesaria, aunque será difícil que lo abandone porque yo soy muy, en ese sentido soy un poco, me gusta estar en todos los sitios y sobre todo, yo que sé, Potencia Pública para mí es como un hijo, una hija, no puedo dejarlo. Pero sí, el poder tener la sensación de que aunque yo me vaya un poco, eso sigue funcionando, eso para mí sería un sueño. O sea, que dejarlo colocado para que camine solo. Bueno, muchísimas gracias, Noemí, es una maravilla. Muchas gracias, de verdad.